Claro, pero es es porque porque hay algo en el cerebro que ya deja de transmitir. es porque los nervios que van, digamos, desde el cerebro hacia el músculo, empiezan a perder o se degrada su vaina de mielina. La mielina es una sustancia que recubre los nervios para protegerlos. O sea, esa vaina de mielina se va dañando, que realmente muchas veces son procesos autoinmunes también. Y se va degradando y entonces el nervio va muriendo, digamos. O sea, al perderse su vaina de protección, se daña el nervio y deja de transmitirla. Por eso es que, o sea, porque desde el cerebro va hacia el músculo y en el músculo tiene lo que se llama la placa motora, que es donde están las terminaciones esas que vienen del cerebro para dirigir la contracción del músculo. Y todo músculo que no se mueve, se deja de moverse, se atrofia, digamos, ¿no? Por eso después llega un momento que no. O sea, existen diversas enfermedades que producen efectos parecidos, digamos, ¿no? Sí. Están esas otras distrofias musculares, digamos, de Duchenne, que se llama una que es muy común, que también es hereditaria. Existen, bueno, sin ir más lejos, lo que es las enfermedades virales, digamos, como la poliomielitis, que hay, el virus ataca a las neuronas que son motoras, pero que están en las astas anteriores de la médula espinal. Las matan, digamos, ¿no? Se instalan ahí y las matan. Y entonces esos nervios, que son los que van, es como una estación, digamos, del cerebro a la médula espinal y de ahí al músculo que sea del cuerpo, que ya se mueren y ya ese axón que primero venía desde el cerebro la orden como una estación terminal en esas neuronas que estaban en el asta anterior de la médula, y de ahí salía otra vez otro axón largo que iba hasta el músculo que correspondiera, digamos, ¿no? Como ya eso no va, se corta la vía de emisión del impulso para que el músculo se mueva, el músculo ya queda inmóvil y se atrofia, digamos. O sea, ya no hay manera de reparar, digamos, ¿no? Eso. Justo había visto un informe de una persona que quedó inmóvil por completo porque tenía eso y pedía la eutanasia porque ya no... Claro, ya era insostenible. Sí, ya era insostenible, aparte tenía otras patologías también. Pero, claro, sí, hay muchas enfermedades, el mismo ELA, también. No, ELA es terrible. Sí, que tiene que ver todo eso con la parte motora. La exclusivamente. mujer de... ¿Quién es ella? No, ELA es una enfermedad. Yo tenía una compañera en la murga. Pensé que era una... No. Y empezó cayéndose, por ejemplo, sin motivo. Claro, nadie sabía por qué. Porque ella y ella tampoco tropezaba, se caía. Y se caía y después no había forma de poder levantarse. Y después, bueno, después no podía manejar las piernas. Después no podía manejar un brazo. O sea, se le caía. Se le fue parando todo. Eso es lo que voy a decir, la esclerosis lateral amiotrófica. Sí, y después, viste, bueno, la cabeza. Tremendo. El tema es cuando tu cerebro ¿Viste el anda. físico ese fantástico? Sí, y bueno, sí. Sí. Pero vos sabés que es hereditaria. Eso esa. fue ella también, ¿no? Porque los tres hermanos Y debe tener una genética. sí, tenían diferentes. Nunca es, o sea, ese tipo de Uno enfermedad, neurológico o a que veces es requiere horrible. que haya genética de ambos lados, De ambos que lados. justamente o sea, por ejemplo, si son heterocigotos, por ahí no manifiestan la enfermedad aunque tengan los genes, y si son homocigotos porque reciben los mismos genes de ambos lados, entonces sí tienen más propensión a desarrollar la enfermedad. No sé, la esclerosis lateral amiotrófica si hay genes. Sí, yo tuve un sobrino que tuvo atrofia espinal, que no tenía fuerza. Y bueno, y se daba en el caso de el cuarto hijo de los dos, digamos. El re escaso también la enfermedad que es rara, sí. muy No, rara. sí. Pero se da por la unión de
del espermatozoide y el Claro, óvulo genéticamente. Sí. Claro, por los genes se combinan los genes defectuosos de ambos lados. Sí. Sí, esa, Sí, hay una muchas, entre hay no muchas sé enfermedades cuántas. así genéticas que, Sí. digamos, que son... Que generalmente en el cuarto porque son como recesivos, entonces están Claro, tapados, no son exactamente. dominantes y no No pasan. se llegan a manifestar. Ah, Porque siempre hay del otro lado uno que le compensa. En general las enfermedades, Claro. mucho más tenemos los genes de lo que tenemos. Claro, Pero mucho más son de influencia son genética. recesivos generalmente. Claro, son entonces se recesivos. manifiestan. ah. Entonces cuando se Cuando encuentran justo dos tienen la recesivos, combinación. es lo que decía. Pero Sí. ¿por qué en el cuarto? En la Porque es como un cuarta, porcentaje. claro, en la cuarta generación. No es el cuarto hijo, sino la cuarta generación. Claro, son como porcentaje. O sea, va aumentando el porcentaje de probabilidad. Claro, ahí porque tuvo el cuarto, pero ponerle que en la combinación perfecta o imperfecta Puede se ser, iba a ir. Podría haber sido Claro, primero, digamos. exactamente. Es aleatorio. Eso. Claro, va aumentando las posibilidades. Aumentando las posibilidades cuanto más hijos tengas, digamos, de que Claro. aparezca una mala combinación. Digamos. Y por eso era la prohibición del incesto viene de ahí en realidad. Claro. O sea, porque es una razón, siempre todas las responsabilidades morales tienen una razón biológica, digamos, porque si son familiares, tienen carga genética muy parecida y es muy probable que el hijo, el resultante, digamos, de la unión, tenga la misma carga genética. Si tiene una carga genética enferma, digamos, o de alguna enfermedad, es altamente probable que produzca un Yo tuve una alumna que que era tenga- incesto, sí. que Era producto de incesto. era producto de incesto. Generalmente no ocurre nada. O sea, generalmente no ocurre nada porque no siempre hay ni tanta carga genética de alguna enfermedad, pero puede Hay más pasar. probabilidades. Hay más probabilidades. Y más en la antigüedad, en que había enfermedades que directamente no tenían solución, digamos, sin ir más lejos, la hemofilia, que formó parte del linaje, no sé si de los Borbón o de una familia real, digamos, que transmitía el gen de la hemofilia. Y ahí sí todavía era más común que se casaran primos, porque Claro, primos no mucho con hermanos, familia, sí. pero sí primos y trajeran entonces la carga genética muy fuerte, digamos. Lo mismo hay algunas que se transmiten de madres a hijos varones, ¿viste? Claro, porque están relacionadas al cromosoma X, al sexo. Por eso se transmiten de madres a hijos varones. Solamente los varones expresan porque tienen un solo X. Y es una enfermedad autosómica dominante, digamos, sería. Una herencia dominante. Sería una herencia dominante porque si el gen aparece se expresa. Y como no tiene, o sea, ponerle que esa familia tenga una hija. Ella no. Y la madre le transmite el gen, pero como el otro X, la mujer es XX, ¿no es cierto? Sí. En los cromosomas X. Como el otro X que fue aportado por su padre es sano, la hija no manifiesta la enfermedad, pero la puede transmitir a un Claro. hijo varón. A un hijo a un varón. hijo varón. Exactamente. O sea, por eso cada vez ahora se sabe más y se estudia, digamos, más. En el caso ya inclusive ahora se están haciendo, o sea, por donación de óvulo, digamos, en el caso de esas enfermedades, sobre todo esa, la distrofia muscular de Duchenne, que es muy común, digamos, se transmite sí o sí, parecida a Lela, también no es tan rápido, sí, más o menos también va inhabilitando cuando llegan a la edad adulta cada vez menos se mueven y bueno, el hecho de la inmovilidad hace que se vaya deteriorando todos los El resto. sistemas. Bueno, entonces, eso de la sensibilidad propioceptiva, que es... ¿Hasta dónde nos fuimos? Entonces, a pesar de que exista esta comunicación, digamos, Sí. puede producirse un movimiento excesivo en alguna articulación con un tirón de los ligamentos que implique un desgarro o una distensión
y es lo que conocemos como esguince o entorsis. Yo noté, puede ser que el yoga trabaja a través de la conciencia corporal, sobre la conciencia corporal a través de esa sensibilidad. Exactamente. Y eso lo teníamos acá al principio cuando hablamos de equilibrio dinámico de los sistemas corporales y sistema musculoesquelético en lo que es también en su equilibrio dinámico. Eso después lo pueden leer, digamos. Estamos repasando la parte que es un poco más árida, más áspera, que es la de la anatomía en sí, ¿no? Después lo que son los movimientos, yo eso no les voy a pedir, se los puse por si necesitan más que nada analizar o consultar en algún momento, porque en general, o sea, los principales que nos atañen a nosotros tienen que ver con los de la columna, que todos conocemos, digamos, y después cuando vamos a movimientos articulares muy especiales y tenemos que consultar porque yo no puedo. Por ejemplo, por darles un ejemplo, la escápula hubo, la que tiene un movimiento de elevación, que es el deslizamiento ascendente de la escápula en el plano vertical. O sea, no, sino que les doy. La depresión es el deslizamiento descendente de la escápula en el plano vertical. El campaneo externo o rotación ascendente externa o lateral es la rotación de la escápula en el plano vertical de tal manera que la fosa glenoidea se orienta hacia arriba y el ángulo inferior del omóplato se desplaza externamente hacia el costado. No, El campaneo interno o rotación descendente. Eso leemos, ¿no? La abducción o protracción y la adducción o retracción. O sea, tienen 2, 4, 6 posibilidades de movimiento que no nos interesa demasiado profundizar. O sea, generalmente lo más que nada lo que hacemos, sobre todo en yoga, es la conciencia, de tratar de sentir. En esos apuntes yo creo que les había dado las imágenes, ¿no es cierto? De cartílago y ligamento. Sí. Lo tenían, digamos, en el apunte. O sea, generalmente cuando hacemos, por ejemplo, cuando hacemos Adho Mukha Svanasana, es uno de los momentos en los que tenemos que sentir cómo los omóplatos hacen esto. Sí. Cuando Cuando nosotros así, decimos unimos. Claro, o hundimos. Claro. O llevar los omóplatos hacia la columna. Exacto, por Cuando eso. hacemos una Como extensión. eso, sí, se siente ahí. Se siente ahí ese movimiento. O sea, nosotros a través del yoga nos hacemos conscientes. No hace falta que sepamos exactamente el nombre del movimiento o la combinación de movimientos articulares que estamos realizando. Eso es extensión del pecho, ¿no? Extensión de cuando hacemos, abrimos el pecho, pero lo que extendemos es la columna. O sea, la extensión la definimos en cuanto a la columna. Y ahí es como Todo unir los omóplatos, Claro, sería para hacer vulgarmente. esto, o sea, la extensión se da acá, en la parte anterior, en los cuerpos. Extensión de los cuerpos vertebrales. Es como que están así, uno sobre el otro, y hacen esto. Sí. Se pegan así, digamos. Se apretan acá y se pegan ahí. Ahí es donde va la función del disco intervertebral. Creo que Plaza su núcleo de acuerdo a cuál sea la. Creo que con las posturas del yoga uno va tomando conciencia de las distintas partes del cuerpo y bueno, ahí por ejemplo los movimientos, cuando decimos las sensaciones, ¿no? Claro, que claro. uno... O sea, por eso, o sea, para nosotros no es importante darle un nombre exacto a cada uno de los movimientos articulares, sino tener idea y si llega el caso de necesitar conocerlo o darle un nombre, saber dónde buscarlo, digamos. Pero sí, más que nada, empezar a tratar de hacernos conscientes de que no tenemos solo extremidades, que no tenemos tampoco solo columna vertebral,
sino que todos esos otros huesos que a su vez forman toda la estructura, digamos, están unidas toda la estructura, por eso hablamos del equilibrio dinámico, del equilibrio intrínseco, y más aún de las cadenas de movimiento cuando hablamos ya de los músculos. Es más importante hacerse consciente de eso, digamos, que ningún movimiento es aislado, que se va transmitiendo hacia otras partes, y de dónde es que tenemos que prestar atención a sentir la sensación para tratar de realizar el movimiento articular adecuado, que de a poco, a medida que vamos avanzando en nuestra práctica, nos permita ir mejorando y alcanzando la intención de la postura. Eso decía, no sé si en el punto que estando acostados y moviendo, por ejemplo, claro, el dedo, eso. Sentir hasta dónde que llega, Hasta dónde llega la sensación sensación del movimiento. Y un día probé así, de estar quietita y empezar a mover y es increíble, es cierto, pero se percibe, quiero decir, ¿no? Sí, como que naturalmente uno se vuelve más consciente, empieza por el cuerpo, pues, Exacto, puede ir progresando. seguro, Exactamente. es lo más cercano. Bueno, después en cuanto a músculos, podemos hacer un repaso muy rápido. No vamos a hacer vamos a analizar un poco la anatomía, las formas, los tipos de contracción. Los pares de ¿qué son los pares de antagonistas? Bueno, entonces teníamos que nuestro sistema esquelético estaba constituido por los huesos, en los que están unidos por las articulaciones, y en ellos a su vez se insertan los músculos que van a ser los que produzcan el movimiento. Esa era un poco la definición de nuestro sistema muscular, la estructura de nuestro sistema musculoesquelético. Entonces, así como ya vimos los huesos, cuya función es transmitir el peso y la fuerza mediante los ligamentos a los huesos desde cualquier posición que la articulación que los une lo permita, la tarea del músculo es colocar a los huesos en la posición para que puedan hacer ese trabajo. O sea, los músculos dan origen al movimiento, las articulaciones lo permiten y el tejido conjuntivo que los rodea traslada el movimiento de tejido en tejido. Los huesos absorben y transmiten el movimiento y los nervios coordinan y organizan. Ahí, acá está la experiencia que decía Luis. Tumbarse de espalda y abrir los brazos y ver cómo al ir moviendo los dedos de la mano, qué otras partes del cuerpo sentimos que se traslada ese movimiento. Empezando por el brazo, seguramente era el brazo, el hombro, la parte superior de la espalda. Así podemos hacerlo alguna vez para verdaderamente experimentar. Entonces, algunas de las cosas que tenemos, o de las cosas erróneas, ¿sí? O de las falacias que tenemos que conocer, es que los músculos no actúan como unidades diferenciadas. O sea, se dice los músculos son independientes, no, los músculos no son independientes. En todos los cuerpos un mismo músculo origina las mismas acciones, tampoco es cierto. Que cuanto más tono tenga un músculo, mejor puede funcionar, tampoco es cierto. Ni que los músculos se relacionen entre sí de la misma manera, eso tampoco es cierto. O que existe una manera correcta
o una combinación correcta de músculos para ejecutar cualquier movimiento, tampoco es real. Y que a veces uno repite nomás, ¿no? Sí. Bueno, el tejido, lo que llamamos tejido muscular, está constituido a su vez por otros 4 tejidos, digamos, ¿no? El tejido muscular propiamente dicho, el tejido conjuntivo, los nervios y los vasos sanguíneos. El tejido muscular mismo es el que posee la capacidad de contraerse y generar movimientos. El tejido conjuntivo comunica la potencia de la contracción a aquello a lo que el músculo esté unido, digamos, ya sea otro hueso, a los órganos, a la piel. O sea, todo ese traslado del movimiento, de la sensación del movimiento, de la tracción, de la presión, de lo que sea, de la acción que esté produciendo ese movimiento articular, desde la unión del músculo al hueso, se traslada hacia otros aspectos del cuerpo, ¿no? Y los nervios indican al músculo cuándo contraerse, cuándo activarse, durante cuánto tiempo, con qué intensidad. Esa sería la función de los nervios o del tejido nervioso, y la del sistema circulatorio, los vasos sanguíneos, la de proporcionar nutrición que permita al músculo estar activo. Esa nutrición implica no solamente oxígeno, llevar oxígeno y extraer el anhídrido carbónico, sino todos los nutrientes que necesita el músculo para su contracción y para su neoformación, digamos, para regenerarse también, porque también así como en el hueso y mucho más en el músculo, es cierto que todavía es un tejido que está, o que por lo menos lo sentimos un poco todavía más activo, digamos. También permanentemente hay destrucción y formación. ¿De qué? De todas esas proteínas que están formando las miofibrillas, que son las que le dan la capacidad contráctil al músculo. O sea, en principio lo dividíamos en músculo esquelético, liso y cardíaco. Lo que llamamos músculo esquelético o estriado muchas veces es de los músculos que se insertan en los huesos y que dan lugar al movimiento de las articulaciones. Estos músculos esqueléticos estriados se llaman justamente así, estriados, porque se ven como zonas alternadas de fibras claras y fibras oscuras que le dan esa apariencia estriada. Estos músculos esqueléticos o estriados están controlados por el sistema nervioso, la porción somática del sistema nervioso central, y realiza la mayoría de sus funciones, no todas obviamente, pero muchas de sus funciones voluntariamente, es decir, bajo el control de la conciencia. La musculatura cardíaca, o el músculo llamado cardíaco, se encuentra en el corazón, como su nombre lo indica. Es liso, ¿por qué? Porque no tiene apariencia estriada nada más. Se encuentra también en los vasos sanguíneos, ese tipo de musculatura lisa. En las vías aéreas y en los órganos viscerales. O sea, por ejemplo, en lo que es los bronquios, el
todas las vías aéreas que tienen un funcionamiento que no es controlado por la voluntad. Involuntario. El tejido cardíaco tiene también un poco de estriación, digamos, pero lo controla el sistema nervioso autónomo, el propio del corazón. Y las hormonas que también intervienen en su funcionamiento, en el funcionamiento del músculo cardíaco. La musculatura lisa, que no es estriada, también es controlada por el sistema nervioso autónomo y por el sistema endocrino, o sea, todo lo que es la tonicidad de los vasos sanguíneos, o sea, ahí estaría conectado con la regulación de la presión sanguínea, de acuerdo a que esas células musculares lisas que forman parte de los vasos sanguíneos se contraigan más o menos, den más o menos luz al vaso sanguíneo para la circulación. Todo eso tiene que ver, se regula la presión sanguínea, es uno de los componentes que regula la presión sanguínea, y a su vez está regulado por el sistema nervioso autónomo y por el sistema endocrino, o sea, por la secreción de determinadas hormonas. En lo que es el músculo esquelético estriado, ¿por qué lo vemos estriado? Dijimos porque tiene el elemento contráctil, que son las miofibrillas. Cada unidad de ese elemento contráctil se llama sarcómera. Eso por ahí es una de las cosas que tienen que saber, digamos. Elemento contráctil, la sarcómera, formado por proteínas. Las bandas oscuras, por miosina. Eso también recuerden, porque por ahí eso puede ser un tema de pregunta o de marcar las respuestas correctas. Las bandas oscuras, entonces, están compuestas por una proteína llamada miosina, que son los filamentos más espesos y abultados, por eso son oscuros, digamos, se ven como oscuros. Y las bandas claras, por otros filamentos más delgados, unidos entre sí en las bandas centrales, que están compuestos de otra proteína que se llama actina. En reposo, los filamentos de actina y de miosina están separados. Cuando se produce la contracción muscular, se unen tirando unos de otros, y eso es lo que produce el aumento de diámetro y la disminución de la longitud, y le permite al músculo tirar del hueso al que está unido, como si estuviera así, digamos, ¿no? Cuando se produce la contracción, entonces es así, el músculo se acorta y estira de los extremos a los que está unido. Cuando está en reposo, está así, solo unido por esa placa central, cada una de las unidades de sarcómera, digamos, ¿no? Que están dentro a su vez de la célula muscular. Cada célula muscular a su vez forma parte de un haz. Esto después hace así y ahí el músculo se acorta y tira de los extremos a los que está unido. Cuando se relaja, hace así. Ese sería el funcionamiento grosero, digamos. También están esas miofibrillas de miosina, esos miofilamentos de miosina y de actina también están en una matriz dentro de lo que es la célula, bañados por un líquido que se llama sarcoplasma. Acá, cuando hablamos entonces de esa contracción, muchas veces intentamos definir un punto fijo y un punto móvil, o sea, cuál es el punto del que se estira para producir el movimiento del otro que está móvil y puede moverse. Pero, en general, decimos o definimos el punto, la acción del músculo tomando como punto de partida el hueso proximal como fijo y el distal como móvil,
Por ejemplo, el glúteo mediano que va desde el hueso ilíaco al fémur, si el ilíaco es el punto fijo, el fémur produce la elevación lateral del fémur, que es el distal, el hueso distal. El proximal es el ilíaco. O sea, se llama, eso no importa demasiado, acción en cadena vial. Cuando uno está apoyado sobre el pie y quiere hacer el mismo movimiento con el músculo, como ya el fémur no puede hacer la acción, ¿qué pasa? Se mueve la cadera, se mueve el hueso ilíaco. La pelvis realiza una inclinación lateral, digamos, sobre el fémur, que está fijo porque el pie está apoyado. Y esa es una acción en cadena cerrada. Entonces después tenemos distintos conceptos respecto al funcionamiento del músculo. La elasticidad, por ejemplo. Además de su capacidad para contraerse, que es una capacidad activa, el músculo tiene una capacidad pasiva, que es la de ser elástico. Es decir, puede ser estirado hasta un cierto punto, alejando los puntos de inserción. Por ejemplo, los músculos de adelante del cuello son flexores del cuello y son estirados cuando se produce la extensión del cuello. No esto, sino los que están adentro. Cuando el músculo deja de ser estirado, vuelve a su longitud inicial. Después tenemos las diversas formas musculares. Cada músculo puede tener uno o varios, lo que llaman vientres musculares o cabezas musculares. Por ejemplo, el bíceps, por eso es bíceps, 2 cabezas, el tríceps 3 cabezas, el cuádriceps ¿Vientres 4 cabezas. o cabezas? Ajá. A su vez también estas formas musculares pueden estar unidas directamente por medio de los ligamentos o por muchas fibras carnosas en una inserción bien ancha, como pasa con el subescapular, y por medio de una lámina tendinosa también puede ser, no necesariamente tiene que ser un solo ligamento, como también en la espalda, el cuadrado lumbar. O sea, puede ser que el tendón vaya directo o pase por debajo de una brida fibrosa en el curso de su trayecto